Bueno, vamos a comenzar. La clase de hoy, digamos, la charla de hoy, es sobre el tema de la importancia de la planificación a un nivel estratégico, ya que vamos a ver ahora que hay, bueno, ya todos lo sabemos porque leemos los diarios todos los días, y hay mucho movimiento, mucha incertidumbre, hay movimiento en todos lados, hay movimiento en los mercados, hay movimiento en la bolsa, hay movimiento en las acciones, hay movimiento en la política internacional. Realmente es un momento complejo. Y igualmente todo el tema de la cadena de abastecimiento y el tema de la supply chain sigue siendo más que nunca de primera importancia. Sobre todo porque si bien es verdad que hay como un freno al tema de la tecnología, el, el tema está siempre pendiente ahí y aunque quizá no tenga tanta repercusión en los mercados, sabemos que las empresas siguen trabajando y mejorando el tema, por ejemplo, de la inteligencia artificial. Ya no es una cosa que se va a frenar por decisión de un gobierno o por decisión de una persona. El otro día estuve mirando la cantidad de sitios de inteligencia artificial y así de la nada hice 15 sitios. Cuando en el año 23 dimos la primera charla con Jorge Abayay, había uno solo prácticamente, que era el ChatGPT. Bueno, ahora hay un montón de sitios y empezó la competencia, entonces nadie se va a quedar atrás porque sabe que si se queda atrás muere, ¿no? Bueno, ¿cómo impacta todo eso en la gestión y qué puntos hay que mirar para encarar el futuro? Entonces, yo quería dedicarme un poco a esto, mirando un poco las amenazas. Vemos que hoy hay amenazas de todos lados, como decíamos. Primero, las necesidades de materias primas, que hasta pueden ser causa de guerra, ¿no? En el sentido de los países las necesitan para desarrollar tecnología, la van a buscar y la van a tratar de conseguir como sea. En esos temas hay que estar muy atento porque sobre todo no se trata de planificar para el presente, para lo que pasa ahora, sino haciendo los planes estratégicos, es decir, dónde voy a estar ubicado yo dentro de 4 o 5 años, que no es tanto. Si pensamos, la pandemia fue en el año 20, ya pasaron 5 años de eso, se pasó el tiempo volando. Y bueno, se va a pasar volando esta situación que estamos viviendo ahora también y probablemente cuando eso cambie va a salir toda la industria como muy fortalecida y con muchas ganas de salir a competir, ¿no? Después tenemos también el tema de las turbulencias políticas, las estamos viendo a diario, la guerra de Rusia con Ucrania, los Oudinis o como se llamen los piratas estos que bloquean el canal de Suez, que se pelean ahora con Estados Unidos también, todo lo que es la zona del sudeste asiático. También tenemos la intervención de los gobiernos en la provisión de insumos. De hecho, vemos como de alguna manera el caso de China, por ejemplo, toma como posesión el 50% de las empresas y bueno, y a partir de ahí toma un rol importante porque si bien es verdad que es un sistema comunista, en algunos aspectos se manejan como una sociedad capitalista, tienen una mezcla interesante, pero bueno, de alguna manera China tiene la segunda población del mundo, o la primera, no me acuerdo si primero es India y después China, o primero China y después India, pero están ahí los dos muy, muy cabeza a cabeza. Y entre los dos están cubriendo la mitad de la población del mundo. La competencia, más allá de los gobiernos, la competencia de los particulares, de las empresas, que se intensifica cada vez más. Y vemos también en esto que no hay, que no hay nadie que tenga el futuro seguro, ¿no? Hemos visto cómo ha caído la acción de Amazon, la acción de Nvidia, la acción de Apple. Prácticamente hoy no se salva nadie y están, en este momento el mercado está muy a la baja
por todos los temas. Quizá es porque algunos dicen que están como haciendo ajustes a los precios que tenían los productos y que estaban un poco inflados, lo que fuera. Lo cierto es que el valor de las empresas también cae y por otro lado está esa intensidad en seguir buscando innovaciones. Por otro lado estamos haciendo viajes al espacio y la posibilidad de vivir en Marte es algo que cada vez cobra más fuerza. No, realmente en un mundo muy complejo y por supuesto sabemos que con este panorama los cambios entre la oferta y la demanda pueden cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Porque en definitiva lo que vamos a tratar de hablar hoy es de la necesidad de armar un proyecto que por supuesto hay que monitorearlo, pero un proyecto de largo plazo, un proyecto a 5 o 10 años, para ver cómo vamos a estar, cómo va a estar posicionada nuestra empresa. Y en esto creo que no hace falta que la empresa sea grande o sea chica, que en realidad hoy esto afecta a todos, afecta a las empresas grandes que ya se ven complicadas por el tamaño que tienen, porque no tienen la elasticidad que está pidiendo el mercado, y a las empresas chicas porque no tienen la cantidad de recursos. Y bueno, en definitiva, todos estamos peleando por algo, ¿no? Entonces, si miramos cómo eran los cambios, decimos que hay cambios económicos eh, y nuevas oportunidades que brindan las tecnologías, que eso también es importante porque con la inteligencia artificial cualquiera puede competir y sabemos realmente la cantidad de aplicaciones que se le están inventando a la inteligencia artificial y cómo de alguna manera permiten navegar por encima de las dificultades que hay eh, en el mercado. O sea, los robots o los bots o lo que fueran están inspeccionando. Cuando ven un cambio lo empiezan a estudiar y a la media hora te están diciendo, va a pasar esto, va a pasar aquello, te conviene invertir acá, te conviene sacar la plata de acá. Y eso trae una movilidad muy grande porque realmente es muy difícil de llevarlo, es muy difícil de que a uno le vaya bien con tanto cambio. Y la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿y cómo sigue todo esto? Y ojalá lo supiéramos, ¿verdad? Fíjense, el punto 3 dice escasez de cromo, vanadio, niobio, litanio y otros metales críticos para las operaciones y por tanto crear una división de recursos minerales que desarrolle una estrategia general de suministro corporativo y explorar nuevas opciones desde la compra de mineral en el suelo a la puesta en marcha de empresas conjuntas para la producción de metales primarios. Esto es un tema recontra complicado porque sabemos que hoy los metales raros como esto, metales que por ahí no los hemos usado tanto en el pasado y que ahora de repente les empezamos a encontrar aplicaciones que no soñábamos y no están en todos lados. Porque uno dice, bueno, el petróleo, sí, pero el petróleo está en todos lados. Estos metales sabemos que no están así, sabemos que es difícil. La Argentina tiene una posición realmente muy buena con muchos de estos minerales y sabemos que estamos empezando a hacer un poquitito de la explotación de eso, pero todavía no estamos ni remotamente creando recursos económicos que le den sustento al desarrollo de otras áreas. Entonces ahí también tenemos otro problema. Seguimos prácticamente apalancados en la agricultura, que bueno, está muy bien porque es perfectamente saludable, pero nos damos cuenta que hay un montón de oportunidades que van creciendo y que hay que aprovecharlas, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los síntomas de eso? ¿Cuál sería el nuevo ahora? En principio, como decimos, disponibilidad a largo plazo de materiales y componentes críticos a un costo competitivo. Enfrentarse a las complejidades del abastecimiento global, que eso también es sumamente complicado porque todo se ha hecho más complejo. La guerra, los transportes,
las compras, las entregas, los problemas internacionales, que si estás alineado con este lado, que si estás alineado con este otro, que si vas a estar con nosotros, que si no vas a estar con nosotros, que si no estás con nosotros estás en contra nuestro. Es un tema realmente complejo. Y Las normativas legales también de cada país. es exacto, eso por supuesto, y uno se sorprende, ¿no? Porque eso que decís es muy cierto. Y ahora tenemos Trump que empieza a pensar que a lo mejor se puede presentar a un tercer periodo, ¿no? Es decir, cosas que uno dice, bueno, cómo se digiere todo esto? Porque realmente va a ser difícil eh, lo que está por venir. Pensemos que lleva apenas 2 meses en el gobierno, ¿no? Va a empezar ahora el tercer mes en el gobierno. O sea, todavía no ha llegado a los famosos 100 días que se habla siempre, ¿no? Y ya han hecho un montón de cambios, o sea que entraron en cuarta directamente, eh, y bueno, y empiezan a darse este tipo de alianzas entre países, entre presidentes, nunca se sabe muy bien cómo va a terminar esto. Y para los que ya estamos en el negocio internacional, sabemos el riesgo, porque ese es otro de los temas que hay que prestarle mucha atención, y no me refiero solamente a los riesgos físicos de un tornado, de un tsunami, sino que mientras un país sube, el otro país baja, porque cada país de alguna manera tiene su propio sistema de gobierno, su propio sistema de, de manejarse, y bueno, y alguno puede estar en alta, otro puede estar en baja. Después los que están en baja se unen entre ellos y arman a veces alianzas que no son del todo convenientes, no lo digo desde el punto de vista desde el que uno los mira, sino desde el punto de vista de las interrupciones y las irrupciones que producen en los mercados globales, ¿verdad? Es decir, que está complejo el tema. Bien, entonces, ¿cuáles son esos síntomas, no? Entonces, en lugar de simplemente monitorear, que es lo que de alguna manera el área de abastecimiento hace de la manera más frecuente, monitorear los cambios, la gerencia tiene que empezar a manejar el área pensando en conseguir cambios que vayan para el propio beneficio. Y ahí es donde el área de compras y el área de abastecimiento y el área de los procesos empieza a ser un área estratégica. Entonces, acá es donde, de alguna manera, se rompe el paradigma de que el área de compras, vamos a llamarla así, es como el área de popa, digamos, el área de atrás, el área donde mandan a la gente bueno, que vaya a hacer compras y que compre con el método que consiga los precios más baratos. Que por supuesto eso sigue siendo válido para todos, porque todos peleamos los precios y queremos gastar la menor cantidad de plata posible, pero si bien eso es cierto, hay otra serie de cosas que son fundamentales, como es, por ejemplo, empezar a construir relaciones donde el resultado de esa relación sea conveniente para las partes que la componen. Ya no es solamente gano-gano, sino a ver si podemos ganar entre todos y de esa manera desarrollar primero una supply chain mucho más potente, mucho más estratégica, y que el beneficio económico, si bien pueda ser un poco menor porque está más repartido desde el punto de vista de los costos y desde el punto de vista de los resultados económicos, pero a la vez pueda ser más grande porque tenemos la capacidad de cubrir zonas geográficas mucho mayores. Entonces, en definitiva, hoy pareciera como que la tendencia es a bajar los precios porque salvo bueno, que el proveedor esté realmente parado en un lugar donde sea inamovible, cosa que sabemos que no es tan así, pero de todas maneras, el grueso de nosotros, el grueso de la gente, tenemos que empezar a pensar las cosas para que, de alguna manera, y ese es el enganche, sean para nuestro propio beneficio.
el beneficio de la empresa donde trabajamos, el beneficio de nuestra empresa, el beneficio que sea, el beneficio de todos los stakeholders, no necesariamente los shareholders, sino los stakeholders, aquellos que participan de la acción de la empresa, aunque no formen parte de la empresa ni tampoco remotamente formen parte de la empresa, pero que son gente que se beneficia o que se ve perjudicada por las acciones que toma la empresa. Y esto también es sumamente importante y aparece en la definición de supply chain cuando decimos que es la integración de procesos clave para beneficio del cliente y de todos los involucrados. Entonces, el involucramiento puede ser un involucramiento pasivo, en el sentido de que miro las cosas como nos pasa hoy con la política internacional, por ejemplo, o con los grandes consorcios que se mueven, que compran, que venden, o que nosotros seamos parte porque de alguna manera nos afecta, sea para bien o para mal, pero nos vemos afectados por la acción de las empresas y que nosotros también podemos hacer cosas que afecten al resto. Hoy con el tema de la inteligencia artificial y el acceso a los sistemas, el panorama ha cambiado totalmente, porque también decimos mucho que las empresas que no se metan, que no abracen rápidamente el tema de la inteligencia artificial, van a perder. Y el tema es descubrir cómo usarla, porque uno dice, bueno, me siento y lo uso, sí, pero el tema es usarla de una manera estratégica, que me dé cuenta que rinde económicamente, que genera posicionamientos que antes yo no tenía, que tengo robots que trabajan por mí y que me avisan cosas. Todo ese tipo de cosas creo que es un tema sumamente interesante, pero que cambia totalmente, porque con un robot uno puede monitorear el mundo entero y lo puede tener trabajando las 24 horas del día, los 7 días a la semana, y no se cansa. Entonces es un flujo de información que de alguna manera cambia nuestra forma de encarar los proyectos. Por eso, de alguna manera digo, el área de compras, si bien va a seguir haciendo lo que está haciendo, tiene que dar ese paso más de decir cómo clasifico a mis proveedores, con cuáles quiero hacer relaciones de largo plazo, con cuáles voy a tener una buena alianza dentro de 5 de 10 años, y mientras tanto no descuidar las cosas que estoy haciendo hoy, porque eso es lo que me está dando, no lo que me va a dar, lo que me está dando de comer. Bueno, entonces es un cambio de perspectiva, de una función, digamos así, operativa a una gestión estratégica. Ahora bien, ¿cuál es esa estrategia? Esa es la parte difícil, porque tenemos miedo. Yo creo que tenemos miedo por falta de experiencia, básicamente, a decir, tengo que pensar de una manera estratégica para sobrevivir. Ahora ya no es para ser campeón. Ahora es para sobrevivir, porque tengo que plantear una estrategia y si la pego, uno sabe que eso le va a traer un montón de beneficios y un montón de problemas, porque va a tener que trabajar muchísimo más. Entonces, el cambio es muy importante y es importante que nos demos cuenta de esto, porque yo tuve la semana pasada, la semana pasada estuve en en el evento de el Material Handling en Chicago y de lo único que se hablaba era de inteligencia artificial. A mí me sorprendió la cantidad de gente que pasó por el evento. Yo consideraba que habían pasado cerca de 8.000 personas, que ya es un número importante. Sin embargo, estaba totalmente equivocado. El Material Handling dijo que habían pasado 64.000 personas por ese, por ese evento. Es verdad que el espacio era gigantesco, eran tres lugares, como tres salas, digamos así, pero que cada una de ellas era como un estadio de fútbol o más grande, y que uno se perdía dentro, porque a veces de repente decía, bueno, voy a buscar la salida, y tenía que caminar un rato hasta que la encontraba, adentro del rectángulo donde uno se movía, ¿no? Y había rectángulos que estaban, había como tres grandes rectángulos, uno dedicado
a las empresas normales que hacen que presentan todo el hardware, digamos, de lo que es el movimiento de materiales, ayuda para los depósitos y toda esta historia. Otro que era exclusivamente de inteligencia artificial y otro que era para empresas más chicas, de una función más diversa, donde se juntaban un poco todos, pero que les parecía que tenían que estar allí y las tres trabajando en forma conjunta, ¿no? A tal punto que las cosas que se dijeron en esa conferencia, sobre todo a la mañana, la primera charla que es donde está el keynote speaker, el que da la charla del día, digamos así, eh, una concentración de gente enorme. Me acuerdo la primera de ellas que la dio un capo de IBM que trabaja ahora en todo el tema de inteligencia artificial y desarrollo de la inteligencia artificial dentro de IBM. El tema de la charla es el precio, el tema de la charla fue el precio de no saber, el precio de no saber. Uno dice, qué importante que es realmente hacer ese cambio y decir, por no meterme en estas cosas, lo que puedo llegar a perder. No me puedo enterar de aplicaciones de la inteligencia artificial o me entero, pero no le estoy sacando todo el jugo que podría. Y eso porque evidentemente la inteligencia artificial en este momento es el tema, pero pensemos que no tiene 2 años todavía, no tiene 2 años. Es decir, el grado de crecimiento es exponencial totalmente porque es un tema que ha crecido a lo bestia y ahora hay capacidad para procesar y capacidad para almacenar. Es realmente muy impresionante. Eh, entonces, como primera conclusión de todo esto que venimos hablando, decimos que siempre vamos a tener que adquirir, supongo que cualquier empresa que se dedique a hacer manufactura o servicios, porque hoy ya tampoco es otro tema tan importante, ¿no? Prácticamente no hay distinción entre una empresa que se dedica a fabricar, a hacer manufactura, o la que presta servicios. Y en cierta manera se puede decir que cualquier producto de manufactura que no tenga agregado un servicio de primera línea, es como que está muerto, ¿no? Un auto que no venga con la aplicación de la computadora, todavía no tanto de la inteligencia artificial, pero sí de la computadora, del control del vehículo, de todas las aplicaciones que aparecen en la pantalla en cuanto uno se sienta y que te prepara el asiento y que te prepara el consumo de combustible y todo eso. Es como que está viejo, pero en el fondo el auto está bueno porque está nuevo, pero si no tiene la prestación de servicios que la mente humana le quiera meter, bueno, va a pasar a un segundo nivel. Eh, Fíjense cómo hoy Los celulares, Ignacio. bueno, olvidemos, ¿no? De los Disculpa que te celulares, interrumpa. ¿no? Sí, Ah, no, los celulares se han quedado, a ver, hoy están un poco quedados los celulares, porque la realidad es que no sé cuál será el volumen de ventas que estará, por ejemplo, vendiendo Apple, pero se me ocurre que no hay grandes innovaciones. Es decir, está bien, es más rápido, procesa cosas más rápidas, pero ahora tímidamente empiezan a meter la inteligencia artificial en los teléfonos. Pero uno se da cuenta que estamos todavía en los primeros escalones. Todavía no hay aplicaciones eh, que uno de alguna manera las pueda usar y que te sustituyan en muchas de las tareas que uno hace habitualmente, ¿no? Por ejemplo, el otro día estábamos hablando y decíamos el caso de Google, por ejemplo, que hasta hace un año, vamos a ponerle un lapso de tiempo, hasta hace un año era algo increíble, ¿no es cierto? Perfecto. Hoy ya, no sé si Google, digamos así, en el imaginario general, eh,
ya no tiene que pelearse con la inteligencia artificial, porque es como que Google es estático y la inteligencia artificial te va cambiando y se va adecuando a lo que está pasando en este momento y te va dando las las últimas novedades es como que uno dialoga. Con Google uno le pregunta, con la inteligencia artificial uno dialoga y ahí está la diferencia también, ¿no? Y bueno, y eso va a traer mucho efecto porque el que no lo sepa usar se va a quedar en la época, perdón por Google porque es una aplicación maravillosa, pero se va a quedar en la época de Google, digamos. Por supuesto, Google ya tiene Gemini y no se van a dejar estar. Pero un poco lo tomo como referencia porque ¿quién no ha usado Google para preguntarle cualquier cosa, ¿no es cierto? ¿Cómo está el tiempo? ¿Cuál es el camino que más me conviene? Lo que fuera. Bueno, ahora todo eso empieza a quedar, en cierta manera, amenazado porque hay aplicaciones mucho más poderosas, ¿no? Y el poder de cálculo de esto, quizá ustedes me han escuchado mencionarlo, pero ahora entiendo lo que les decía en una de las charlas que di el año pasado, cuando vimos lo de NVIDIA. Y Jensen Huang decía que con el nuevo procesador, el que reemplaza a Hopper, que va a salir ahora en la segunda mitad del año, y que ellos lo habían usado dándole, eh, él se pone a hablar de la inteligencia artificial generativa, y entonces decía que le habían dado los datos como para que la inteligencia artificial estudiara y estudiara y estudiara y estudiara y de repente dijera, esto es un gato. Y el gato podía estar pata para arriba, podía ser amarillo, podía ser verde, pero la inteligencia artificial decía, esto es un gato. Dice, ese cálculo, lo cual pensemos es tremendo, ese cálculo a nosotros nos llevó 15 minutos hacerlo. 15 minutos. Con una computadora normal hubiéramos tardado 100 años. Entonces, eh, a lo que vamos es un cambio gigantesco, gigantesco, y todavía no está usado a nivel masivo. Cuando eso empiece a tener los centros de cómputos con la aplicación de toda esa capacidad de gestión, de análisis, de conclusiones. Y mientras tanto, eso es lo más interesante, mientras tanto los chinos te sacan una inteligencia artificial que te dice, esto no consume tanta energía, funciona con una pila, ¿no? Y uno dice, por Dios, ¿no? ¿Qué, qué competencia tan infernal, qué competencia tan infernal? Bueno, justamente el párrafo de ahí abajo dice, cuanto mayor sea la incertidumbre de las relaciones con los proveedores, los desarrollos tecnológicos y la disponibilidad física de estos artículos, más importante se vuelve la gestión de suministros, porque evidentemente uno, la conclusión va a ser o estás afuera o estás adentro. Va a ser así. Ahora, estar adentro implica millones de formas de estar adentro. No todos tienen que estar igual y eso es otra de las características tan importantes de este momento. Vamos a estar todos adentro, pero cada uno de una manera diferente y cada uno le va a quitar o le va a aprovechar esa inteligencia artificial o lo que fuera eh, para su propio beneficio de una manera distinta. Y también acá aparece otro aspecto y es cómo hago yo, y esto sí tiene que ver con el área de abastecimiento, si estoy pensando en mi plan estratégico de a 5 o 10 años, pero mis proveedores están atrasados o todavía no han empezado a utilizar la inteligencia artificial. Y yo sí la estoy usando, o ellos la están usando y yo no, y yo quiero ser proveedor de ellos, pero me van a pedir algo que yo no estoy todavía en condiciones de darlo y que puedo perder esa oportunidad. Entonces ven otra presión más porque uno dice, guarda porque hay oportunidades que pasan y que ya no vuelven, ¿no? Entonces, eh, es como, es todo muy, muy demandante, muy demandante. Entonces,
en definitiva, hablamos de las presiones internacionales, de las intervenciones de los gobiernos en la provisión de insumos, que es una manera también muy elegante de plantarse por arriba de una empresa y decirle, deja que esto me voy a ocupar yo, porque eso hace al posicionamiento estratégico de nuestro país y por tanto ya no va a ser solamente una ocupación tuya, sino que va a ser una competencia nacional. Los cambios de tecnología, hemos hablado de ello, la disponibilidad a largo plazo de materiales y componentes críticos a un costo competitivo, que eso también es otro tema sumamente importante porque ahora, con los chinos en el medio, nos damos cuenta que el precio es una variable que tiende a la baja. Los chinos se pelean con Estados Unidos, eh, van a salir a conseguir mercados como sea. Y ya el panorama no va a ser Haciendo más. dumping, ¿Cómo? ¿Cómo? haciendo dumping. Lo que sea, lo que sea. Pero justamente ayer hablábamos de ese tema en clase y decíamos lo mismo. Harán dumping, la gente trabajará en condiciones que no son las de Occidente, pero por otro lado, eso no es de ahora, eso es de hace muchos años. Y si Occidente se aleja, en cierta manera, de China, van a estar todavía con más libertad para hacer esas cosas, porque van a tener que rendir cuenta mucho menos. Entonces, hay como, hay como un posicionamiento que uno tiene que decir, no es que yo lo esté aprobando, por supuesto, pero no sé cuál es la solución, pero a lo que voy es, si uno se les pone de frente, bueno, no te venderán a vos, está bien, no me compres, pero seguramente que van a encontrar países que les van a comprar y van a encontrar países subdesarrollados que necesitan el aporte de dinero y lo van a hacer el aporte de dinero. Y entonces, en definitiva, uno dice, ¿dónde voy a estar parado, no? Porque, de vuelta, puede ser que China tenga una clase media muy exigente, muy demandante, que ha crecido mucho, que tiene mucho apetito por la parte económica y por vivir bien, y que bueno, a lo mejor el trabajo no lo hagan en las condiciones que lo haría uno en Occidente, pero es como han nacido siempre y han vivido siempre así, entonces uno lo tiene que tomar como un dato. Eh, entonces, pensar hoy en que China se va a convertir en una democracia de Occidente, eso no va a ocurrir, no va a ocurrir porque no ha ocurrido ahora con toda la presencia que han tenido estos 20, 25 años de tantos países que van a producir a China porque la mano de obra era más barata, ahora la mano de obra ya no es más barata, pero miremos los coches que están entrando ahora son coches muy buenos y esto empezó hace poquito porque los coches chinos no tienen la cantidad de años que tiene la oferta de autos americana o la oferta de autos europea, pero van a llegar porque aprenden a estudiar los problemas y a copiar y a darle la solución que ellos pueden y a precios muchísimo más baratos. Entonces, la realidad es que respecto a ese tema, uno dice, bueno, tienen que competir como competimos nosotros. Y te van a decir, primero que vos no tenés, te van a contestar, no tenés la población que tenemos nosotros, pero si vos tuvieras 1.500 o 1.600 millones de personas y tenés que, de alguna manera, luchar para que todos tengan un nivel de vida más o menos, y vas a tener que hacer cosas que por ahí en la escala occidental lo mirarían mal. No sé, que se me ocurre eso, porque ayer cuando decían todas estas cosas, les digo, sí, tenés razón, pero por otro lado, nada de esto es nuevo, nada de esto es nuevo, todos lo conocemos y sabemos que las cosas son así, van a cambiar cuando les convenga. Si uno los deja solos, probablemente no cambien, se van a cerrar más en su forma de hacer las cosas y bueno, no digo que lleguen a ser
la potencia número uno del mundo, pero le va a costar mucho a Estados Unidos ponerse a la par y mantener esa primogenitura de alguna manera. Europa está un poco perdida en ese sentido, tiene otros problemas, tiene problemas muy serios Europa, y entonces en definitiva Rusia también tiene problemas, y en definitiva la guerra está planteada así, entre Estados Unidos y China, ¿no? Bueno, y otro tema que vos no mencionaste, a los chinos les importa bastante poco el tema de la propiedad intelectual. Y bueno, uno dice, no, lo tienen que cuidar. No la han cuidado con los americanos metidos en China, imagínate ahora que los americanos se van de China. Entonces hay ciertas cosas que uno dice, para, ¿cómo sigue todo esto, no? Bueno, entonces hay que revisar esto un poco todo y hay que realmente, pienso que las empresas tienen que ponerse a estudiar muy seriamente cuál va a ser su posicionamiento competitivo en el mercado y el área de abastecimiento es un área crítica. Yo no pensaba hablar tanto del área de abastecimiento, pero me lleva necesariamente a hablar de esto porque ya no puede ser el área del comprador. Por supuesto que hay que comprar y hay que hacer las licitaciones y hay que negociar los precios y negociar las condiciones, todo eso, pero el trabajo del abastecedor, vamos a llamarlo así para no llamarlo comprador, es un trabajo de muy largo plazo, donde además tiene que estar permanentemente informando a la empresa de las novedades que se producen. Porque no lo va a hacer, no lo va a hacer nadie más. No lo va a hacer el área de marketing, no lo va a hacer el área de ventas, no lo va a hacer el área de finanzas, no lo va a hacer el área de producción. La que queda es el área de compras. Y el área de compras es la que está en contacto con los proveedores, descubre cosas nuevas. Eh, yo digo que es un área, en cierta manera, todavía a descubrirla. Bueno, acá tengo una matriz que les hice sobre cómo se vincula o cómo se evalúa la capacidad de seleccionar y de programar las compras. Puse esas cuatro áreas, tenemos el área 1 abajo, a la izquierda, acá, donde tenemos, vamos a, tenemos esta área de aquí, que es la típica área de compras. Fíjense, está ubicada en un rectángulo donde tenemos bajas complejidades de mercado y baja importancia de la compra. O sea, compramos cosas que no son tan importantes y la complejidad del mercado es básica. Entonces, nuestros planes son cortos, ¿ven? Hacemos programas a 12 meses porque va a cambiar con un horizonte de tiempo limitado y las cosas que compramos son insumos no críticos, varillas de acero, cosas así básicas, carbón, insumos de oficinas, listo. Si nos mudamos a lo mismo, baja complejidad del mercado, pero dándole un poco más de importancia a la compra, entramos en la parte 2, en esta parte de aquí, y tenemos ya que nos enfocamos en las adquisiciones. Empezamos a evaluar el desempeño. Hacemos gestión de costos, gestión de compra, gestión de flujo de materiales. Todavía estamos en el área de abastecimiento. Varios proveedores, sí, trabajamos principalmente locales y ya ampliamos nuestro horizonte de tiempo. Quizá pensamos que estamos trabajando de una manera estratégica, pero todavía no, porque ya estamos pensando a 24 meses. Bueno, son 2 años, está bien, el tiempo es importante. Podemos pasar luego al área 3 donde ya tenemos un poco más de complejidad del mercado, aunque la importancia de la compra sigue siendo la anterior. Pero acá nos encontramos con elementos de cuello de botella. Y acá es un primer punto. Cuello de botella, ustedes saben que es cualquier punto de un proceso donde la demanda supera a la oferta o supera la capacidad. Entonces, el cuello de botella es el que regula el flujo de todos los procesos, porque si yo genero mejoras arriba del cuello de botella, aguas arriba,
lo que voy a lograr es más cola en el cuello de botella, porque el cuello de botella tiene una capacidad determinada y por más que esté trabajando las 24 horas del día, la capacidad que tiene, la tiene y se acabó. Y si para una hora, esa hora ya no se recupera porque perdió una hora, pero las 24 horas siguen corriendo y cuando mañana ya es mañana. Entonces, empieza a buscar proveedores globales, sí, predominantemente con nuevas tecnologías. Esto ya nos parece sumamente interesante, ¿verdad? El horizonte de tiempo puede ser variable, porque claro, estamos trabajando ya fuera del entorno habitual y la oferta viene basada en la producción, obviamente. Todavía no estamos en etapa de pedir que generen cosas nuevas, pero miremos el entorno 4 donde ya administramos el aprovisionamiento, buscamos elementos estratégicos, buscamos criterios clave de desempeño. ¿Qué es un criterio clave de desempeño? Es un criterio que a mí, que a las empresas, a ambas, vamos a decir ahora, les conviene, aunque tarde más tiempo, pero porque están desarrollando algo que les va a producir una ventaja competitiva sustentable, ¿no? Yo me acuerdo cuando bueno, el caso de la ventaja de la alianza estratégica más importante que conocemos hoy es el caso de Coca y de McDonald's. Digo, es un caso, no tanto, digamos, por lo que venden, sí, por supuesto, pero también por la manera como desarrollan esa estrategia. Y me acuerdo cuando China se abrió al mercado extranjero en la parte de la comida, que Coca-Cola le dijo a McDonald's, tenemos que ir a China porque la realidad es que en esa organización o en esas organizaciones hay gente de ambas empresas en el directorio de ambas. Entonces, cuando toman decisiones estratégicas, se juntan los CEOs de las compañías. Y entonces le dice, mira, tenemos que ir a China, porque ahí el negocio va a ser brutal. Y McDonald's le dijo, no, nosotros no vamos a ir, porque la realidad es que no vemos futuro para nuestros productos, la gente ahí come otra cosa, bueno, toda la historia. Se fue Coca-Cola sola y lo llamó a McDonald's y le dijo, pensalo de vuelta, tenés que venir. Bueno, ahí a lo que voy, dos cosas, ¿no? McDonald's se fue y ahí están y por supuesto han tenido que, han tenido que cambiar algunos de sus productos, obviamente, pero también, porque no se adapta al paladar de los chinos, pero también se encontraron con otras dificultades, como por ejemplo la combinación de grasas con azúcar, que entonces los chinos empezaron a ponerse más gorditos y entonces empezaron los problemas y bueno, tuvieron que bajar todo ese tema de cosas, temas totalmente normales, pero a lo que voy, más allá de encontrarse con ese tipo de dificultad y de tratar de resolverla en conjunto, es que el llamado de Coca-Cola, McDonald's dijo, está bien, vamos. Es decir, hoy por vos, mañana por mí. Mañana me vas a pedir vos que yo vaya a algún lugar y me vas a decir que no, y te voy a decir tenés que venir porque vendemos juntos. No hay ningún negocio de McDonald's que no tenga Coca-Cola. Y bueno, y así funcionan las cosas. Es verdad que son relaciones que son muy maduras y que llevan mucho tiempo, pero lo menciono porque personalmente me ha tocado implementar dos alianzas estratégicas acá en Argentina que funcionan todavía maravillosamente y que hemos seguido los pasos del modelo y ha funcionado muy bien y llevan ya 25 años, o sea, que es un matrimonio duradero, ¿no? Pero evidentemente los problemas se resuelven en conjunto. Y acá todavía no tenemos esa mentalidad de generar alianzas trabajando en forma conjunta para que el objetivo sea conseguir algo que sea superador de lo que sea uno más uno, ¿no? No es dos, es mucho más. Eso sí que es trabajoso y que requiere un gran aporte de elementos humanos, porque después la relación empieza a permear toda la estructura. Y uno se pone a pensar en los sistemas que tenemos hoy y dice, si realmente no nos metemos en ese camino, el éxito será, ya veremos cuál será el éxito, pero por lo menos empezar a ponernos en contacto con nuestros proveedores o con nosotros, con nuestros clientes, y empezar a escarbar la posibilidad de tener
una alianza que apunte a construir algo que dure en el tiempo, tenemos una desconfianza natural muy grande. Está bien, puede ser producto de la forma como hemos vivido, pero ahora, porque siempre hemos tenido problemas, que con la plata, que con la parte financiera, que con la deuda, hemos pasado todas, pero la realidad es que hoy ya no es tanto eso hay que dejarlo en el pasado, pero hay que pensar en el futuro. Y el futuro ya no es más de alguien solo. El futuro no es para una empresa sola. El futuro es la construcción de cadenas donde cada uno aporte lo fuerte que tiene y vea cómo encaja en el armado general. Bueno, entonces, eh, eh, es posible que la empresa también necesite al tomar las decisiones elementos y técnicas analíticas. Esto es otro tema que está bastante olvidado, por lo menos no tenemos aún la madurez y hay que empezar a adquirirla. Fíjense, para hacer análisis de mercado, análisis de riesgos, optimizaciones, pronósticos de precios y cualquier otro tipo de entorno macroeconómico. Por supuesto, en la parte de producción sí, pero es una parte muy chiquitita. Hoy la parte analítica, el manejo con los datos, que eso es otra de las charlas que dieron ahora en la conferencia, el manejo de los datos para la empresa que tiene datos, pero que no los procesa para convertirlos en información y de ahí tomar decisiones, está muy atrasada, está muy atrasada. Y la realidad es que todos se quejan, todos se quejan de que falta gente en estas, no solamente en Argentina, sino en Estados Unidos, en Europa. Es enorme la cantidad de datos que ya se están almacenando, que están por ahí, pero son datos y después uno los va a usar en función de las necesidades que tenga. Y no todos los datos le van a servir, pero nadie te va a ayudar a decir este dato sí, este dato no. Es propio del análisis, del uso que se le va a dar la información, de quitar las redundancias, de quitar las variables que están asociadas con otras que ya están, de sacar datos que están incompletos. Hay un montón de cosas. Hay un montón de cosas. Para eso también se mete Machine Learning y, bueno, ya está, ya me siguen con esto. Entonces, utilizar la capacidad de los proveedores, ¿no? Riesgos de cuellos de botella. Fíjense, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, este TSMC que está acá, que es el que fabrica, el que fabrica los chips. O sea, el chip de NVIDIA lo fabrica TSMC. TSMC es una empresa china que estaba o que está ubicada en Taiwán y que cuando estalló la pandemia, todos nos acordamos que faltaban computadoras, que faltaban aparatos electrónicos, no había, y el problema que se decía es que no hay procesadores. Bueno, este señor, TSMC, es el fabricante, su tarea es fabricar los procesadores que le llevan los que los han diseñado. Por supuesto, NVIDIA es uno de los clientes clave que tiene. Entonces le dice, vos fabricame chips porque esto alimenta la inteligencia artificial. Y otro dice, y el otro le contestó a todo el mundo, incluido a los Estados Unidos, le dijo, muchachos, pongan ustedes una fábrica. Yo tengo mi propia fábrica acá en Taiwán, que la estoy trabajando al 100%, que está totalmente amortizada, que todo lo que saco es ganancia. No me compliquen la vida. Bueno, eso duró poco, porque Estados Unidos le dijo, simpático, estás en una zona muy complicada, en cualquier momento China va a pegar el manotazo sobre Taiwán, venite a Estados Unidos. Y el tipo se fue a Estados Unidos, ahora tiene su fábrica en alguno de los desiertos, en el desierto de Arizona o donde. Entonces, el fabricante está en Estados Unidos y está sujeto a las leyes de Estados Unidos, entonces mucho de eso cambió. Pero es real, porque sometió a todo el mundo a un cuello de botella y el tipo decía, soy el hombre más feliz del mundo. Todo lo que tengo de capacidad de producción lo tengo al 100%, produzco todo lo que necesito, vivo una vida apacible, no me hinchen con este tipo de cosas. Bueno, evidentemente es un tema complicado eso, ¿no?
Bueno, después la estabilidad del punto de equilibrio. El punto de equilibrio es difícil de calcularlo. Fíjense, un proveedor que alcanza el punto de equilibrio con una utilización de la capacidad inferior al 70%, por ejemplo, ¿no? Puede, en última instancia, entregar a un costo menor, porque tiene sus costos son menores, alcanzó el punto de equilibrio al 70%, que uno que lo alcanza con una utilización del 80%, entonces tiene costos más altos. Sin embargo, por la misma razón, el primer proveedor será un negociador más duro, ya que puede retrasar las negociaciones con mayor facilidad y aceptar la infrautilización de su capacidad. ¿Se dan cuenta qué interesante que es? Evidentemente, si uno quiere negociar con ellos, este tipo de cosas hay que tenerlas presentes, ¿no? Después, la singularidad del producto se debe a la escasez natural, de esto ya hemos hablado, metales, minerales, a la alta sofisticación tecnológica, como por ejemplo el mercado de chips, y a las barreras de entrada, como las altas inversiones en investigación y desarrollo o en instalaciones. Esto también, si bien ya no es tanto como antes, porque hay menos inversiones así tan monstruosas, pero nos damos cuenta también de que genera este tipo de situaciones, ¿no? Después tenemos que si un producto es único, la probabilidad de que aparezcan proveedores alternativos o que la competencia entre proveedores obligue a reducir costos es menor. Y finalmente tenemos un volumen anual adquirido y crecimiento previsto de la demanda. Las economías de escala en las compras suelen generar una ventaja competitiva en los costos. Eso es evidente porque si uno compra mayor cantidad, ayuda de alguna manera a la empresa que le provee a balancear mejor sus costos fijos, ¿no? Luego tenemos las variaciones históricas en la utilización de la capacidad de las principales unidades de producción. Dice, si la empresa planea una expansión importante o una estrategia de ventas agresiva para una línea de productos donde la oferta es limitada o la capacidad de los proveedores está al máximo, o sea, un proveedor al máximo tiene muy poca capacidad de innovar porque está full, como decía el de TCMC, podría cubrir las mayores necesidades de materiales solo pagando un sobreprecio, la empresa compradora. Bueno, y entonces las ganancias, porque tiene que pagar un sobreprecio para el que compra, le podrían disminuir. Otro tema importante son los costos potenciales en caso de falta de entrega o la calidad inadecuada y el impacto en los niveles de inventarios. Acá este es un tema complicado porque evidentemente dice cuanto más elevados son estos costos y mayor es el riesgo de incurrir en ellos, porque es el único proveedor, porque hay pocos proveedores, porque el proveedor este me dijo que no me va a entregar este año, o lo que fuera, menor será el margen de maniobra de la empresa para cambiar rápidamente las fuentes de suministro o retrasar negociaciones. Estos costos influyen en los niveles de inventarios requeridos. Claro, uno aumenta los inventarios y esto trae, sí, por un lado más seguridad, pero por otro lado también más inseguridad, porque depende qué tipo de inventario sea, puede retrasar la llegada de productos más innovadores al mercado, porque uno tiene que sacarse el inventario que ya tiene, que es un producto más viejo, y resulta que no tiene las capacidades del producto. Bueno, toda esta historia que ya la conocemos. Entonces, en definitiva, el caso de materiales para procesos de producción altamente automatizados, como ciertos aceros aleados o herramientas de carburo, los costos de dicha modificación podrían ser prohibitivos, es decir, cambiar de proveedor y que pasar a un material nuevo también es un tema sumamente importante. Entonces tenemos esta matriz, la segunda matriz que vemos hoy, donde tenemos, fíjense, áreas donde tenemos, es una matriz 3x3, esta es más difícil que la otra era 2x2. Pero a lo que voy es que tenemos una zona de equilibrio donde la fortaleza de la compañía está con el poder abastecedor del mercado. Entonces, sube el poder del mercado y sube la fortaleza de la compañía. Si se desequilibra eso, por ejemplo, el poder abastecedor del mercado crece, es alto, y la fortaleza de la compañía más bien tiende a estar baja, lo más aconsejable es
diversificar. Ahora vamos a ver qué significa cada una de ellas. Y si es al revés, si nos paramos del otro lado, hay que aprovechar porque los precios van a cambiar seguramente. Veamos el análisis. Si la empresa desempeña un papel dominante en el mercado y la fortaleza de los proveedores se califica como media o baja, o sea, ahí tenemos una ventaja respecto de la empresa compradora, respecto de los proveedores. Se recomienda una estrategia razonablemente agresiva, aprovechar. ¿Por qué? Porque los proveedores no son tan fuertes, van a vender más barato. La empresa tiene mayores posibilidades de lograr una contribución positiva a las ganancias mediante precios y acuerdos contractuales favorables. Entonces, aún así, debe tener cuidado de no explotar la ventaja de forma tan agresiva que ponga en peligro las relaciones a largo plazo con los proveedores o provoque reacciones contrarias al insistir en precios mínimos en tiempo de discontinuidad. Si vamos al segundo punto, decía, en los artículos donde el papel de la empresa en el mercado de suministros es secundario y los proveedores son fuertes, la empresa debe adoptar una postura defensiva y comenzar a buscar sustitutos de materiales o nuevos productos. Es decir, ahora la empresa, estamos en la parte de diversificar, pasa a estar en situación un poco más desfavorable. Los proveedores son más fuertes que ella. Entonces tiene dos alternativas. O paga lo que le piden o empieza a diversificar. Entonces podría tener que aumentar el gasto en investigación de mercado, buscar más, en relaciones con los proveedores también, o incluso, y esto es un tema típico del área de abastecimiento, considerar la integración hacia atrás, o sea, comprar proveedores para asegurarse el insumo mediante importantes inversiones en investigación y desarrollo o en la capacidad de producción. Ustedes se acuerdan cuando Amazon, que es una empresa que le sobra plata, evidentemente, puso los robots que levantaban las estanteras y las movían por el depósito. Entonces, prácticamente lo que se conseguía era tener depósitos donde prácticamente no circulaba la gente y el núcleo duro del depósito, sacando el perímetro, que es donde estaban los que preparaban los pedidos, se movían las estanterías. Entonces, de esa manera todo eso también lleva un análisis muy importante. De hecho, en ese momento Steve Jobs dijo, es tanta la cantidad de análisis que tengo que hacer que no sé si lo que necesito hoy son matemáticos que sepan logística o logística que sepan matemáticas, pero logísticos que sepan matemáticas. Pero la realidad es que tengo que incorporar a esta gente para resolver la cantidad de algoritmos que tengo. Si quieren se la paso, la tengo a mano, se la puedo pasar, pero uno se da cuenta que el poder que tiene, ¿qué terminó haciendo? Compró la empresa directamente y la empresa dejó de proveer esa empresa de robots que subían las estanteras. Hoy son bastante comunes, hoy las ve uno en muchos lados, pero en aquella época no. Entonces compró la empresa y dejó de suministrar robots afuera, los utiliza él porque los necesita, porque le ha dado la escala que lo que sea. Entonces ven como también a veces pasa que hay que hacer ese análisis. Y finalmente, para artículos de suministro sin grandes riesgos, una postura defensiva sería demasiado conservadora y costosa. ¿Por qué? Si no tiene riesgos. Por otro lado, una agresividad excesiva podría perjudicar las relaciones con los proveedores y dar lugar a represalias. En este caso, la empresa debe adoptar una estrategia intermedia, un equilibrio. Bien, terminamos con esta parte. Les quería mostrar dónde cubrimos nosotros estos temas. Al fin y al cabo, el área de supply chain saben que es nuestra preocupación y trabajamos permanentemente en ella. Saben que tenemos 5 programas gordos, no voy a hablar de ellos ahora, pero de alguna manera vamos mirando la totalidad de la supply chain y decimos, bueno, empezamos con compras, después vamos a la parte de planificación de materiales, después vamos a la parte de procesos, después vamos a la parte de distribución y también ahora data analytics, porque eso es importante. Entonces tenemos el PAC, que tiene todos estos puntos, tenemos el PDG en supply chain y tecnología, el programa de desarrollo gerencial. Y uno de los temas clave
que se mezcla con la tecnología es la necesidad de equilibrar, como todo, por eso es planificación, demanda y capacidad, el SRM y el CRM. Y el SRM, Supplier Relationship Management, provee la estructura necesaria para desarrollar y mantener relaciones estables con los proveedores. Es decir, se trabaja con proveedores clave para tener una relación con ellos que sea otro nivel de relación. Con los principales proveedores se pueden desarrollar relaciones más estrechas de negocio sobre la base del valor que éstas le proveen a la organización. Y este es el punto donde quizá nos falte trabajar más. Mostrar cómo una buena relación entre cliente y proveedor con visión de largo plazo genera valor. Con los proveedores secundarios mantenemos relaciones de tipo tradicional. Y cuando hablamos del CRM, el Customer Relationship Management, el proceso de gestión de relaciones con los clientes proporciona la estructura para desarrollar y mantener relaciones con ellos. Ustedes me podrán decir, ¿es lo mismo que haces con el SRM? Sí, sí. ¿Por qué es eso? Bueno, porque el CRM es la relación espejo del SRM. Porque el SRM, el proveedor me ve a mí como su cliente, pero mi cliente me ve a mí como su proveedor. Entonces, las dos relaciones trabajan muy sobre los mismos principios, caen en áreas diferentes, pero son fundamentales. El objetivo es segmentar a los clientes según su valor, como los proveedores, ¿verdad? A lo largo del tiempo y aumentar la fidelización ofreciendo productos y servicios personalizados. Y esto es lo que hace el proveedor conmigo. Si yo soy un buen cliente y al tipo le interesa estar en relación conmigo, también va a proveer de esto. Y después tenemos, por supuesto, la planificación avanzada logística, que es el PANS, que se ocupa de la planificación de la demanda. Ya entramos en el área, básicamente, tres temas, si bien el curso es largo, pero hay tres temas gordos, que son la planificación de los inventarios, la planificación de la demanda y la planificación de los costos. Entonces, todo lo que lleve a bajar costos, a bajar inventarios y a dar satisfacción a la demanda con menos, pero con más, porque en el fondo el tener más no siempre significa que uno va a estar a salvo de las variaciones del mercado, ni de las innovaciones de los productos, ni de las innovaciones, porque uno tiene que sacarse encima todo el stock que tiene en la bodega, y bueno, eso cuesta. El PAN se ocupa de la planificación de la demanda como proceso de gestión de la cadena de suministro, que equilibra los requisitos de los clientes con las capacidades totales. Entonces, en definitiva, con estas tres áreas, con estas cuatro áreas, nos damos cuenta que la reunión de SOP, Sales and Operation Planning, es vital. ¿Por qué? Porque vamos a captar las necesidades que tiene el mercado al que hay que venderle, que puede ser porque me la pida el cliente o porque con análisis de datos me empiezo a dar cuenta que podemos estar atrasados, que necesitamos más velocidad de cálculo, que tenemos más velocidad de transformarnos, que tenemos que ser más ágiles, todo eso, pero a la vez hay que planificarlo. El trabajo que hay que hacer es enorme, pero hay que planificarlo para no quedar boyando, ¿no? Bien, el proceso no se limita al pronóstico, perdón, sino que incluye la sincronización de la oferta y la demanda, el aumento de la flexibilidad y la reducción de la variabilidad. Pavada de tema. Bien, como les decía, nuestro diseño está centrado en la planificación, la demanda y el volumen. Estos son los tres programas que les mencioné hoy, ya terminamos con esto. El PALMS empezó el 23 de marzo, pero están a tiempo de anotarse porque empezó con el Basics y el Basics se vuelve a dar ahora en mayo, o sea que no hay ningún problema de enganchar ya en el módulo 2 del PALMS, que empieza, ni bien termina la versión actual del PALMS, y luego hacer el PALMS y seguir adelante. O bien el PAC, que empezó el jueves pasado, 27 de marzo, que fue nada, fue muy simple y que empieza ahora este jueves también. Y luego el PDG, que comienza el 8 de abril. Estamos en el momento más álgido porque nos damos, yo digo siempre, ¿no? Perdón, pero voy a volcar una opinión personal, pero digo, si los diarios leyeran la realidad en clave de supply chain y de logística,
qué distinto que sería todo, ¿no? Porque nos concentraríamos en lo que realmente es vital para la salud económica de la población y del país. Bueno, nada.